Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Mucho antes de que los imperios se nombraran a sí mismos, cuando los mapas eran apenas intuiciones talladas en piedra, existía una costa donde el viento hablaba con los muertos y el mar respondía con paciencia. Allí, en lo alto de un acantilado, se alzaba un faro sin fuego, una torre de piedra negra que no emitía luz, sino sonido. Los navegantes lo llamaban el faro del eco, porque al acercarse escuchaban voces que no eran suyas, recuerdos que no habían vivido, promesas que nunca hicieron. Algunos huían, otros se detenían y lloraban sin saber por qué. El guardián de aquel faro era un hombre llamado Auren, de rostro marcado por sal y tiempo. No era viejo, pero sus ojos conocían séculos. No guiaba barcos ni encendía señales. Su tarea era otra: escuchar lo que el faro devolvía y decidir qué debía ser guardado y qué debía ser soltado al mar. Cada noche, Auren subía los escalones tallados a mano, se sentaba frente a la piedra resonante y dejaba que el eco le hablara. A veces eran fragmentos de despedidas, otras veces gritos de guerra, canciones de infancia, suspiros de amantes que nunca se reencontraron. El faro no elegía qué devolver, solo resonaba lo que el mundo no había sabido soltar. Una noche, el eco trajo una voz que Auren conocía, no por haberla oído antes, sino porque la llevaba dentro desde niño. Era la voz de su madre, desaparecida en una tormenta cuando él tenía 5 años. No decía su nombre, no pedía ayuda, solo cantaba una melodía que él había olvidado. Auren no lloró, tampoco habló. Se levantó, bajó la torre y caminó hasta la orilla. Allí recogió una piedra blanca, la envolvió en tela y la dejó en la base del faro. Era su forma de decir: esto ya no me pertenece. Desde entonces, el faro comenzó a cambiar. Su eco se volvió más suave, más claro. Los navegantes ya no temían acercarse. Algunos incluso dejaban objetos en la costa: cartas, anillos, trozos de madera. El faro los absorbía y devolvía paz. Auren siguió escuchando, noche tras noche, hasta que un día el faro guardó silencio. No porque se hubiera apagado, sino porque ya no había nada que devolver. El mundo había aprendido a soltar. Y entonces Auren se fue. Nadie lo vio partir. Solo quedó su bastón apoyado en la entrada y una inscripción tallada en la piedra. Cuando el eco se vuelve silencio, es que ha cumplido su tarea. El faro permanece. No emite luz, no canta. Pero si uno se acerca en la noche, puede sentir que algo lo observa con ternura, como si el mundo por fin supiera escuchar. Auren permaneció de pie frente al muro resonante del faro. La voz de su madre aún vibraba en las piedras, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella tormenta. No era una voz que pidiera nada, no exigía duelo ni respuesta.
Era una melodía sencilla, tejida con el ritmo del mar y la ternura de quien alguna vez sostuvo un niño en brazos. El guardián cerró los ojos, no para escapar, sino para escuchar mejor. El eco no era solo sonido, era peso, era forma, era memoria que se negaba a desaparecer. Auren sabía que no debía retenerla. El faro no era tumba ni altar, era tránsito. Tomó la piedra blanca que había traído de la orilla y la colocó en una grieta del muro. No dijo palabras. El faro las absorbía mejor cuando no se hablaban. La piedra se acomodó como si siempre hubiera pertenecido allí, y la melodía se desvaneció poco a poco, como una ola que se retira sin dejar espuma. Auren descendió los escalones con pasos lentos. Afuera, la niebla comenzaba a envolver la costa. Los pescadores recogían redes. Los niños corrían entre charcos y el cielo se teñía de cobre. Nadie sabía lo que había ocurrido en la torre. Nadie preguntó. El faro no compartía sus secretos con quienes no sabían escuchar. Esa noche, el eco cambió. No era más la voz de su madre. Era otra cosa, un susurro múltiple, como si muchas memorias se hubieran despertado al sentir que una había sido liberada. Auren volvió a subir. El muro vibraba con historias que no eran suyas, pero que pedían ser atendidas. Y así comenzó una nueva tarea. No solo escuchar, sino enseñar a otros a hacerlo. No con palabras, sino con presencia. Porque en la antigüedad, cuando los imperios aún no sabían nombrar, lo más valioso no era el poder, sino el arte de sostener lo que el mundo aún no sabía soltar. Auren volvió a subir los escalones del faro esa misma noche. El eco había cambiado. Ya no era una sola voz, sino muchas, entrelazadas como hilos de viento. Algunas eran claras, otras apenas susurros. Todas pedían algo: no ser olvidadas, no ser encerradas, no ser convertidas en piedra. El guardián se sentó frente al muro resonante y apoyó la palma sobre la superficie fría. La piedra vibraba con una historia que no conocía. Un niño que había partido sin despedirse. Una mujer que había amado sin ser vista. Un anciano que había enterrado su nombre para proteger a los suyos. Auren no sabía si eran reales. El faro no distinguía entre verdad y deseo. Solo devolvía lo que el mundo no había sabido soltar. Al amanecer, bajó al pueblo. No hablaba mucho, pero esa vez pidió algo: que cada persona trajera al faro un objeto que representara lo que no podían decir. No explicó por qué, no prometió nada. Solo dijo que el faro necesitaba aprender a escuchar de otros. Durante el día llegaron objetos humildes: una cuchara de madera, una carta sin destinatario, una piedra pintada con colores desvaídos. Auren los recibió sin juicio. Los colocó en círculo alrededor de la torre, como si fueran guardianes silenciosos. Al caer la noche, el eco se volvió más profundo, no más fuerte, sino más vasto, como si el faro hubiera entendido que no estaba solo. Esa noche, Auren no subió. Se quedó en la base, entre los objetos, escuchando el eco desde abajo. Y por primera vez, el faro habló sin devolver voces. Emitió un sonido nuevo, un pulso grave, lento, que parecía decir gracias. El guardián cerró los ojos, no para descansar, sino para abrirse, porque en la antigüedad, cuando los imperios aún no sabían nombrar, los verdaderos faros no eran los que guiaban barcos,
sino los que enseñaban a los hombres a soltar sin perderse. Auren permaneció en la base del faro, rodeado por los objetos que el pueblo había traído. No los miraba como cosas, sino como gestos. Cada uno contenía una historia que no había sido dicha, una emoción que no cabía en palabras. El faro, silencioso por fuera, vibraba por dentro como si estuviera aprendiendo a respirar con otros pulmones. Esa noche llegó alguien que no era del pueblo, un joven de rostro cubierto por tela, con pasos que no hacían ruido. No traía objeto alguno, pero pidió subir. Auren lo observó largo rato antes de asentir. No era costumbre permitir extraños en la torre, pero el faro no había emitido rechazo. Y si el faro aceptaba, él también. Subieron sin hablar. El joven se detuvo frente al muro resonante y retiró la tela de su rostro. Tenía los ojos cerrados, como si no necesitara ver. Apoyó la frente contra la piedra y el faro emitió un sonido que Auren nunca había escuchado. Un eco sin origen, sin forma, como si el tiempo mismo se hubiera quebrado. Auren dio un paso atrás. El muro comenzó a mostrar grietas, no de ruptura, sino de apertura, como si algo dentro del faro hubiera estado esperando ese contacto para revelarse. El joven abrió los ojos. No dijo su nombre, solo murmuró: «No vengo a recordar, vengo a devolver lo que no me pertenece». Del interior de su túnica sacó una pequeña esfera de obsidiana, la colocó en el centro del muro y el faro la absorbió sin resistencia. En ese instante, todas las voces que habían resonado en la torre se silenciaron, no por miedo, sino por respeto. El faro había recibido algo más antiguo que la memoria, una deuda. Auren sintió que el aire se volvía más denso. El joven se volvió hacia él y dijo: «Este faro no fue construido para guiar, fue construido para guardar lo que el mundo no puede sostener. Pero hay cosas que ni siquiera el faro debe conservar». Y sin esperar respuesta, descendió los escalones y se perdió en la niebla. Auren permaneció solo. El muro ya no vibraba. El eco había cesado. Pero en su interior, algo nuevo comenzaba a formarse. No una voz, no una historia, sino una pregunta. Auren no volvió a bajar esa noche. Permaneció en la torre, sentado frente al muro que ya no emitía ecos, como si el silencio fuera ahora el lenguaje del faro. Afuera, la niebla se espesaba y el mar golpeaba las rocas con una cadencia que parecía antigua, como si recordara algo que los hombres habían olvidado. El guardián cerró los ojos, no para dormir, sino para dejar que el cuerpo se volviera a oído. El faro no hablaba, pero algo dentro de él comenzaba a moverse. No una voz, no una historia, sino una forma que no era humana ni piedra, sino memoria que había aprendido a sostenerse sola. La torre vibró con un pulso lento. No era eco, era raíz. Auren se levantó, caminó hacia el centro de la sala y colocó ambas manos sobre el suelo. La piedra estaba tibia. El faro ya no devolvía lo que se le ofrecía. Ahora absorbía, transformaba y devolvía solo cuando era necesario. Era más que torre,
era cuerpo, era criatura. Desde la costa, los aldeanos comenzaron a notar cambios. Las mareas se volvían más suaves. Las redes pescaban menos, pero los peces eran más grandes. Las noches traían sueños compartidos, como si el faro tejiera pensamientos entre quienes dormían cerca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían. Algo había despertado. Una niña del pueblo, de nombre Lira, comenzó a subir cada tarde con una piedra en la mano. No hablaba con Auren, solo dejaba la piedra en la base del muro y se sentaba a esperar. A veces lloraba, a veces reía. El faro no respondía, pero la piedra cambiaba de color con el paso de las horas, como si absorbiera lo que ella no podía decir. Auren la observaba sin intervenir. El faro había elegido escucharla, y eso bastaba. Una tarde, Lira subió sin piedra. Traía una pregunta en los ojos. Se acercó al muro y apoyó la frente, como había hecho el joven de rostro cubierto. El faro vibró, no con fuerza, sino con ternura. Y entonces, por primera vez desde que Auren era niño, la torre habló con palabras. No fueron palabras humanas, no fueron sonidos, fueron imágenes que se formaron en el aire. Una mujer caminando entre olas, un niño soltando una cuerda, un anciano sembrando luz en tierra negra. Lira las vio, Auren también, y ambos entendieron que el faro no era solo guardián de ecos, era guardián de futuros que aún no habían sido vividos. La niña bajó sin decir nada, pero esa noche el pueblo entero soñó con una costa que no existía, con barcos que no necesitaban velas, con despedidas que no dolían. Y el faro, en lo alto, permaneció encendido, no con luz, no con fuego, sino con la certeza de que el mundo por fin había comenzado a escuchar. Lira volvió al faro al día siguiente. No traía piedra ni objeto, solo sus pasos, que parecían saber el camino sin pensar. Auren la vio subir en silencio. El muro resonante no vibraba, pero el aire tenía una tensión suave, como si algo estuviera por decirse. La niña se sentó frente al muro y cerró los ojos. El faro respondió con un pulso leve, casi imperceptible. No era eco, era espera. Entonces Lira habló, no con voz, sino con gesto. Colocó su mano sobre la piedra y dejó que el silencio la envolviera. El faro emitió una nota baja, como si reconociera su presencia. Auren entendió. El faro ya no necesitaba objetos. Había aprendido a escuchar directamente. Y Lira, sin saberlo, se había vuelto parte de su lenguaje. Desde ese día, el faro comenzó a resonar distinto. No devolvía memorias, ofrecía espacio. Y quienes se acercaban no buscaban respuestas, sino permiso para soltar. El guardián sonrió. El faro había cambiado. Y él también. Lira volvió al faro al tercer día, sin objeto ni palabras. Auren ya no la esperaba. Sabía que el faro la llamaría cuando fuera necesario. La niña se detuvo frente al muro y esta vez no lo tocó. Se quedó quieta, con los ojos abiertos, como si esperara que el faro la mirara. Y lo hizo. Una vibración suave recorrió la torre. No era eco, ni memoria. Era una pregunta, no formulada en voz, sino en presencia. Lira respondió caminando hacia el centro de la sala. Allí, donde Auren solía sentarse, se arrodilló y cerró los ojos. El faro emitió un pulso más firme,
como si aceptara su gesto. Aurén observó en silencio. El faro había elegido, no un sucesor, sino un espejo, alguien que no necesitaba saber, solo estar. Desde ese momento, Lira comenzó a subir sola. Aurén la dejaba. El faro ya no era suyo. Nunca lo había sido. Solo lo había escuchado hasta que alguien más aprendiera a hacerlo. Y así, la torre siguió resonando, no con voces, sino con presencias. Porque en tiempos antiguos, lo más sagrado no era hablar, sino saber cuándo callar. Lira comenzó a subir al faro cada día al atardecer. No traía nada consigo, solo su presencia. Aurén la observaba desde abajo, sin intervenir. La torre la aceptaba, y eso bastaba. Una tarde, mientras el sol se hundía en el mar, Lira se detuvo en el centro de la sala y habló por primera vez. El faro ya no guarda ecos, ahora los transforma. Aurén asintió. Lo había sentido también. Las vibraciones eran distintas. No devolvían memorias, sino posibilidades. El faro se había vuelto semilla. Esa noche, Lira permaneció en la torre. No bajó. Al amanecer, la niebla se disipó más rápido que de costumbre. El pueblo despertó con una sensación nueva, como si algo hubiera sido sembrado en sus sueños. Y en lo alto del acantilado, el faro seguía en silencio. Pero su silencio ya no era vacío, era promesa. Al día siguiente, Lira no subió al faro. Aurén esperó, pero no con inquietud. Sabía que el faro no llamaba todos los días. A veces, el silencio era parte del aprendizaje. El muro resonante permanecía quieto. No emitía pulsos ni imágenes, solo contenía, como si estuviera digiriendo lo recibido. Al caer la tarde, Aurén subió solo. Se sentó en el centro de la sala y apoyó la mano sobre la piedra. No buscaba respuesta, solo quería estar. Entonces el faro vibró, una nota breve como un suspiro, y en la piedra apareció una forma, no palabra, no imagen, era una raíz. Aurén entendió. El faro ya no era torre, era tierra, y él, por fin, podía descansar. Aurén despertó antes del alba. El faro estaba en silencio, pero no era vacío. Era pausa, como si esperara algo. Subió los escalones con calma. Al llegar, encontró una piedra nueva en el centro de la sala. No la había traído él, tampoco Lira. Era lisa, negra y tibia al tacto. La tocó, el faro vibró. Una imagen cruzó su mente. Lira caminando hacia el mar, sin miedo, como si supiera que el agua no la tragaría, sino que la escucharía. Aurén comprendió. El faro ya no necesitaba guardián, solo testigos. Bajó sin mirar atrás. La torre seguiría resonando y él por fin podía caminar sin peso. Aurén caminó por la costa al amanecer. El faro, desde lo alto, parecía más quieto que nunca, como si también respirara con lentitud. El guardián sentía que algo había cambiado, no en la torre, sino en él. Ya no escuchaba ecos, escuchaba pausas. Al llegar al pueblo, los rostros eran distintos, no por edad, sino por mirada. La gente ya no preguntaba por el faro, lo sentían.
como si su presencia se hubiera extendido más allá de la piedra. Lira apareció entre las redes de los pescadores. No dijo nada, solo tomó la mano de Auren y lo llevó de vuelta a la torre. Subieron juntos, sin palabras. El muro resonante estaba tibio, como si esperara. Lira se sentó en el centro. Auren se quedó de pie. El faro vibró con una nota grave, profunda, que no era eco ni memoria, era raíz. Y en esa vibración, Auren sintió que su tarea había terminado. No porque el faro ya no necesitara guardián, sino porque había aprendido a ser muchos. Auren bajó por última vez, no con tristeza, sino con alivio. El faro seguiría, Lira lo escucharía, y el mundo poco a poco aprendería a soltar, sin olvidar. Desde entonces, cada vez que la niebla cubre la costa, se dice que el faro no guía barcos, sino almas, y que quien lo escucha no vuelve igual, porque en tiempos antiguos lo sagrado no era recordar, era saber cuándo dejar ir. Lira permanecía en la torre cada vez más tiempo. No hablaba, no escribía, pero el faro la entendía. Auren, desde abajo, sentía que el vínculo entre ellos ya no era de maestro y aprendiz, sino de reflejo y raíz. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes densas, Lira descendió con paso firme. Se acercó a Auren y le entregó una piedra blanca, lisa, como la que él había dejado años atrás. No dijo nada, solo la colocó en sus manos y volvió a subir. Auren comprendió, era su despedida. Esa noche, el faro vibró con una nota larga, profunda, como si cantara por primera vez. El pueblo entero la escuchó. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros soñaron con costas que nunca habían visitado. Al amanecer, Auren dejó la piedra en la orilla y se marchó caminando hacia el horizonte. No miró atrás. El faro ya no lo necesitaba, y él, por fin, había aprendido a partir sin llevar peso. Desde entonces, cuando la niebla cubre la costa, se dice que el faro canta, no para guiar, sino para recordar que soltar también es forma de amar. Lira permanecía en la torre, ahora sola. No por abandono, sino por ciclo cumplido. Auren había partido como se parte el viento, sin ruido, pero dejando huella. El faro ya no vibraba con ecos antiguos. Su pulso era nuevo, más lento, más profundo. Lira lo sentía en los pies, en la espalda, en el centro del pecho. No era guía, era raíz. Cada tarde, la niña recogía piedras en la costa. No las elegía por forma ni color, sino por silencio. Las llevaba al faro y las colocaba en círculo. El muro resonante no respondía, pero el aire sí. Se volvía más claro, más atento. Una noche, mientras la niebla cubría el mar, Lira se sentó en el centro de la sala y cantó. No una canción aprendida, sino una que el faro le había enseñado sin palabras. Era breve, como un suspiro, y al terminar, la torre exhaló luz. No fuego, no brillo. Luz como memoria que no pesa. Desde entonces, el faro canta cuando alguien se acerca con algo que no sabe soltar. Y Lira, sin decir nada,
les muestra cómo escuchar, porque en la antigüedad lo sagrado no era saber, era estar. Lira despertó antes del alba. El faro estaba quieto, pero su silencio tenía forma. No era ausencia, era contención. Subió los escalones como cada día, pero al llegar encontró algo distinto. El muro resonante brillaba con una luz tenue, como si respirara. No era fuego ni reflejo, era memoria viva. Se acercó sin miedo, apoyó la mano y el faro respondió con una vibración suave, como un saludo. En su mente apareció una imagen, Aurén caminando entre niebla, dejando huellas que no se borraban. Lira sonrió. El faro no lo había olvidado, lo había sembrado. Esa noche, cuando la niebla cubrió la costa, la torre cantó, no con voz, sino con presencia. Y el pueblo, al escucharla, entendió que el faro ya no era solo piedra. Era historia que sabía esperar. Era raíz que sabía escuchar. Era Lira y era todos. Lira despertó con el sonido del mar golpeando suave contra las rocas. El faro, desde lo alto, parecía más liviano, como si hubiera soltado algo durante la noche. Ella subió sin prisa, sintiendo que cada escalón era parte de un ritual que ya no necesitaba explicación. Al llegar, encontró el muro resonante cubierto por una bruma dorada. No era luz ni niebla, era memoria en forma de aire. Se acercó y el faro vibró con una nota que no había escuchado antes. Una mezcla de despedida y bienvenida. Lira se sentó en el centro de la sala y cerró los ojos. El faro comenzó a mostrarle fragmentos, no de su pasado, sino de futuros posibles. Vio a niños jugando entre piedras que cantaban. Vio a ancianos dejando cartas en la orilla. Vio a viajeros que llegaban sin nombre y partían con menos peso. La torre ya no era solo guardián, era semilla, era puente. Al abrir los ojos, Lira entendió que su tarea no era custodiar, sino permitir. El faro no pedía silencio, pedía presencia. Esa noche, cuando la niebla cubrió la costa, el faro cantó con voz múltiple. Y el pueblo, sin saber por qué, salió de sus casas y caminó hacia la orilla. No para mirar, sino para estar. Y así, el faro dejó de ser torre. Se volvió ritual, se volvió gesto, se volvió parte del mundo que aprende a soltar sin olvidar. Con el paso de los días, Lira comenzó a notar que el faro ya no respondía solo a ella. A veces, al subir, encontraba pequeños objetos en la sala. Una pluma, una piedra con marcas, un trozo de tela trenzada. Nadie los dejaba a la vista. El faro los recibía en silencio. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes violetas, Lira sintió una vibración distinta. No era llamada ni advertencia, era invitación. Se sentó en el centro, como siempre, pero esta vez el muro resonante no mostró imágenes ni emitió notas. En cambio, el suelo bajo sus pies comenzó a latir, como si el faro tuviera corazón. Lira cerró los ojos. En su mente no vio recuerdos ni futuros. Vio
raíces. Raíces que se extendían desde la base del faro hacia el mar, hacia el pueblo, hacia lugares que no conocía. El faro ya no era torre, era red. Comprendió entonces que su tarea no era custodiar el faro, sino cuidar lo que el faro tocaba: las personas, los silencios, los gestos. El mundo estaba lleno de ecos que aún no sabían que podían ser escuchados. Esa noche, Lyra bajó al pueblo y caminó entre las casas. No dijo nada, solo dejó una pequeña piedra blanca en cada umbral. Nadie la vio, nadie la detuvo, pero al amanecer todos soñaron con una torre que no guiaba barcos, sino almas. Y en el centro de ese sueño, una niña escuchaba sin miedo. Lyra continuaba dejando piedras en los umbrales del pueblo. No eran ofrendas ni mensajes, eran llaves. Cada una contenía un silencio que el faro había aprendido a traducir. Los aldeanos al principio no entendían, pero poco a poco comenzaron a escuchar, no con los oídos, sino con el cuerpo. Algunos sentían alivio al tocar la piedra. Otros recordaban cosas que no sabían que habían olvidado, y otros simplemente dormían mejor. Una noche, un anciano que nunca había subido al faro apareció en la torre. No dijo su nombre, solo llevó consigo una pequeña caja de madera. La colocó en el centro de la sala y se sentó junto a Lyra. El faro vibró con una nota vara, como si reconociera algo antiguo. La caja se abrió sola. Dentro no había objeto, sino aire. Un aire que olía a despedida. Lyra tomó la caja y la colocó en una grieta del muro. El faro la absorbió sin sonido, y en ese instante la torre se iluminó por dentro, como si una historia hubiera encontrado su lugar. El anciano bajó sin decir palabra, pero al amanecer todos en el pueblo soñaron con una caja que contenía el momento exacto en que alguien decidió seguir adelante. Y el faro, desde lo alto, seguía cantando, no para ser oído, sino para que el mundo aprendiera a escuchar. Con el tiempo, las piedras que Lyra dejaba comenzaron a cambiar. Algunas se quebraban solas, otras se volvían suaves como agua. El faro no las rechazaba, las transformaba. Una noche, mientras la bruma cubría el pueblo, Lyra subió con una piedra que había encontrado lejos, en un bosque que nadie recordaba. Era rugosa, pesada, y parecía contener un suspiro antiguo. Al colocarla en el centro de la sala, el faro vibró con fuerza. No era alarma, era apertura. El muro resonante se iluminó con una luz azul profunda, y por primera vez Lyra vio dentro, no de la piedra, sino del faro. Vio corredores que no existían, puertas que no llevaban a ningún lugar, y en el centro una figura hecha de viento y sombra. No habló, solo extendió una mano. Lyra no la tomó. Se inclinó en señal de respeto. La figura se deshizo como humo y el faro volvió al silencio. Desde entonces, la torre no volvió a cantar cada noche.
solo cuando alguien traía una piedra que no era suya, porque el faro había aprendido a distinguir entre lo que debía guardar y lo que debía devolver al mundo. Con el paso de las estaciones, el faro dejó de ser solo un lugar. Se volvió rito. Algunos subían en silencio, otros cantaban, otros simplemente dejaban una lágrima en la piedra. El faro no juzgaba, solo recibía. Lira ya no vivía en el pueblo. Se había instalado en una pequeña cabaña cerca del acantilado, donde el viento hablaba con voz antigua. No era aislamiento, era escucha. Cada semana bajaba al pueblo con una piedra nueva. No todas eran para dejar, algunas eran para devolver. Porque el faro había enseñado que no todo lo que se guarda debe quedarse. Una tarde, un niño subió por primera vez. No llevaba nada, solo una pregunta en los ojos. Lira lo recibió sin palabras. El faro vibró con una nota clara, como si celebrara. El niño se sentó y el muro resonante mostró una imagen. Un árbol creciendo en medio del mar. No era posible, pero tampoco era mentira. Era símbolo. Lira entendió. El faro había comenzado a enseñar. Desde entonces, los que subían no solo soltaban, aprendían. Porque el faro, al fin, se había vuelto escuela de lo invisible, y su luz, aunque tenue, alcanzaba lugares que ningún mapa podía señalar. La joven en la entrada del faro tenía los ojos claros como el cielo antes de la tormenta. No llevaba piedra ni objeto, solo una pregunta que no necesitaba ser formulada. Lira la miró en silencio. No preguntó quién era ni por qué había venido. El faro ya había respondido. Su presencia era suficiente. Subieron juntas. El muro resonante vibró apenas, como si reconociera algo antiguo en la joven. No mostró imágenes, no emitió notas, solo se volvió más cálido. La joven se sentó en el centro de la sala, donde tantas memorias habían sido sembradas. Cerró los ojos. El faro guardó silencio. Lira se quedó de pie, observando, y en ese instante comprendió. El ciclo volvía a comenzar, no como repetición, sino como expansión. La torre ya no era solo escuela, era herencia. Esa noche la bruma cubrió el mar con una suavidad distinta. El pueblo no soñó con ecos ni despedidas, soñó con comienzos. Y en lo alto del acantilado, el faro brilló sin luz, porque había aprendido que algunas presencias iluminan más que cualquier llama. La joven permaneció en silencio, observando el muro resonante como si ya lo conociera. Lira la guió hasta el centro de la sala, donde tantas memorias habían sido sembradas. No hubo palabras, solo una quietud compartida. El faro vibró con una nota suave, casi imperceptible. No era reconocimiento, era apertura. La joven cerró los ojos. El aire se volvió más denso, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. El muro mostró una imagen, no de pasado ni de futuro, sino de tránsito. Un puente de luz entre dos costas que nunca se habían tocado. Lira comprendió. El faro no solo enseñaba a soltar,
ahora enseñaba a cruzar. Durante los días siguientes, la joven subía sola. A veces dejaba objetos, a veces solo gestos. El faro respondía con notas nuevas, más complejas, como si estuviera aprendiendo otro idioma. El pueblo comenzó a cambiar, no por lo que sabían, sino por cómo escuchaban. Las piedras en los umbrales se volvieron suaves, casi líquidas. Los sueños ya no eran de despedidas, sino de reencuentros. Y Lira, desde su cabaña, observaba sin intervenir. Sabía que el faro ya no era suyo, ni de Auren, ni de la joven. Era de todos los que sabían estar sin pedir. Porque en tiempos antiguos lo sagrado no era el lugar, era el vínculo. Y el faro al fin se había vuelto puente entre lo que somos y lo que aún podemos ser. Con el paso de los días, la joven, a quien nadie en el pueblo conocía por nombre, pero todos reconocían por su andar sereno, comenzó a subir al faro al amanecer. No llevaba piedras ni objetos, solo su escucha. Lira la observaba desde la distancia, no intervenía. Sabía que el faro elegía a quienes estaban listos y que su papel ahora era otro, ser raíz, no guía. Una mañana, la joven descendió con las manos vacías, pero los ojos llenos de algo nuevo. Se acercó a una niña que jugaba en la arena y le susurró algo al oído. La niña rió, recogió una piedra cualquiera y corrió hacia el acantilado. El faro vibró con una nota breve, como un saludo. Ese día, el pueblo comprendió que el faro ya no era un lugar al que se iba, era algo que se llevaba dentro. Algunos comenzaron a construir pequeñas torres de piedra en sus patios. Otros escribían palabras en conchas y las dejaban en la orilla. Nadie pedía explicación. Todos sabían. Lira, desde su cabaña, sintió que el ciclo se abría. No se cerraba, no terminaba. Se abría como lo hacen las semillas cuando ya no temen al sol. Y el faro, desde lo alto, seguía en silencio. Pero su silencio era fértil, porque había aprendido que lo más profundo no se grita, se siembra. Con el tiempo, la joven comenzó a ser llamada por un nombre que nadie le había dado: Bruma. No porque viniera con la niebla, sino porque parecía moverse como ella, suave, envolvente, sin apuro. Bruma no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían resonar más allá del oído. Algunos decían que el faro le respondía antes de que ella llegara. Otros afirmaban que la torre había cambiado desde su llegada. Ya no vibraba solo con memorias, sino con posibilidades. Una tarde, mientras el cielo se teñía de cobre, Bruma subió con un grupo de niños. No les dio instrucciones, solo les pidió que escucharan. El muro resonante emitió una nota breve, como un juego. Los niños rieron, tocaron la piedra y cada uno vio algo distinto. Un árbol, una ola, una estrella cayendo. Bruma los miró con ternura. El faro había aprendido a hablar en lenguajes múltiples. Lira, desde su cabaña, observaba. Su cuerpo era más lento, pero su alma más liviana. Sabía que el faro ya no necesitaba guardianes, necesitaba testigos, sembradores. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la costa, no por llamado,
sino por intuición. Nadie habló, nadie cantó, solo estuvieron. Y el faro, desde lo alto, brilló sin luz, porque había dejado de ser torre. Era ahora un corazón que latía en cada gesto de quienes sabían estar sin pedir, sin temer, sin olvidar. A la mañana siguiente, Bruma subió al faro antes de que el sol tocara el mar. Lira ya estaba allí, sentada junto al muro resonante, los ojos cerrados, como quien escucha el tiempo. Bruma se acercó en silencio. El faro vibró con una nota breve, como si reconociera el encuentro. No era saludo, era continuidad. Lira abrió los ojos y sonrió, sin sorpresa. Bruma se sentó a su lado. Ninguna de las dos habló. El faro comenzó a emitir una pulsación lenta, casi como un corazón que despierta. Durante un largo rato, no hubo más que respiración compartida. El muro no mostró imágenes, no hizo falta. Lo que se tejía allí no era visión, era presencia. Entonces, Bruma se puso de pie. Caminó hasta el centro de la sala y colocó una pequeña piedra negra, lisa como agua dormida. El faro vibró con una nota grave, profunda, que se extendió por las paredes como un suspiro antiguo. Lira asintió. No era una ofrenda, era una llave. Esa noche, el faro no cantó, pero el mar, por primera vez en mucho tiempo, pareció guardar silencio para escuchar. Y en ese silencio, el pueblo soñó con un puente de piedra que unía lo visible con lo que aún no tenía nombre. Al día siguiente, Bruma regresó al faro antes del amanecer. El cielo aún estaba en sombras y el mar parecía contener la respiración. Lira ya no estaba en la sala. Había dejado una piedra blanca en el centro, rodeada por un círculo de sal. Bruma entendió. Era una señal de tránsito, no de ausencia. Se sentó junto a la piedra y cerró los ojos. El muro resonante vibró con una nota larga, como si tejiera algo invisible. No mostró imágenes. En cambio, el aire se volvió más denso, como si el faro estuviera escuchando desde dentro. Entonces llegaron otros, no por invitación, sino por intuición. Una mujer con un pañuelo azul, un joven con una flauta de madera, un anciano que no hablaba, pero traía consigo una hoja seca envuelta en tela. Se sentaron en círculo, sin palabras. El faro vibró con una secuencia de notas suaves, como si cada presencia afinara su pulso. Bruma abrió los ojos. No era guía, era catalizadora. Esa noche el faro no cantó, pero el pueblo soñó con una sala sin muros, donde cada gesto era una puerta y cada silencio un puente. Y así el faro comenzó a expandirse, no en piedra, sino en gesto, porque lo sagrado, comprendieron todos, no era el lugar, era el modo de estar. Al día siguiente, el grupo volvió al faro. Esta vez no subieron en silencio. Cada uno llevaba algo. Una palabra escrita en papel, una melodía tarareada, una piedra marcada con símbolos que nadie había enseñado. Bruma los recibió con una sonrisa leve. No dio instrucciones, solo abrió las puertas. El muro resonante vibró con una secuencia de notas que no eran música, pero tampoco ruido. Eran pulsos,
Cada uno respondía a una presencia, como si el faro tejiera una red invisible entre los que estaban allí. Una mujer colocó su papel en el centro. El faro lo absorbió sin tocarlo. Un niño cantó una melodía que no conocía. El faro la repitió, pero invertida. Un anciano dejó su piedra y el muro mostró una imagen fugaz, una casa en medio del agua, con ventanas que respiraban. Bruma se sentó al borde de la sala. No intervenía, solo observaba cómo el faro se volvía espejo, no de lo que eran, sino de lo que podían ser. Lira, desde su cabaña, sintió la vibración en el suelo. No era llamada, era respuesta. Esa noche el pueblo no soñó, despertó con una certeza. El faro ya no era torre, ni escuela, ni puente. Era lenguaje, y cada gesto, cada silencio, cada presencia era parte de su gramática. Al tercer día, el grupo volvió al faro antes del alba. Esta vez no subieron como visitantes, subieron como parte del pulso que la torre había comenzado a emitir. Bruma los recibió con una mirada que no pedía nada. Cada uno sabía qué traer. No objetos, sino gestos. Una mujer caminó descalza hasta el centro y dejó una huella en la sal. Un joven trazó un círculo en el aire con los dedos. Un niño simplemente se acostó en el suelo y escuchó. El muro resonante vibró con una secuencia de notas que no se repetían. Cada una era única, como si el faro estuviera componiendo una partitura viva, tejida con presencias. Bruma se acercó al muro y apoyó la palma de su mano. El faro respondió con una imagen fugaz, una espiral de luz que se hundía en la tierra y emergía en el cielo. No era visión, era señal. Lira llegó más tarde, caminando con lentitud. No interrumpió. Solo se sentó junto a la entrada, como quien custodia sin vigilar. Esa noche, el pueblo no soñó con puentes ni salas. Soñó con raíces que cantaban. Y en cada sueño, el faro no era torre ni lenguaje. Era semilla, porque había comenzado a crecer en cada uno, sin pedir permiso, sin exigir forma, solo siendo. Al cuarto día, el grupo llegó al faro antes de que la bruma se disipara. No hablaban entre ellos, pero algo en sus pasos compartía ritmo. Bruma los esperaba en la entrada, con los ojos cerrados, como si escuchara una música que aún no había comenzado. Entraron en silencio. El muro resonante no vibró de inmediato. Parecía esperar. Entonces, uno de los niños se acercó al centro y dibujó una espiral en la sal con la punta de su dedo. El faro respondió con una nota aguda, breve, como un destello. Bruma se inclinó y sopló sobre la espiral. La sal se dispersó y el muro mostró una imagen fugaz, una semilla flotando en el aire rodeada por hilos de luz. Los demás comenzaron a moverse. No era danza, pero tampoco era quietud, era gesto. Cada uno trazaba algo en el aire, en el suelo, en su propio cuerpo. El faro respondía con pulsos, como si tejiera una conversación sin palabras. Lira llegó más tarde, apoyada en su bastón de madera. No subió, se quedó en la entrada, observando. Sabía que el faro ya no necesitaba su presencia constante. Su tarea ahora era sostener el borde,
cuidar el umbral. Esa noche, el pueblo no soñó con raíces ni puentes, soñó con hilos, y cada hilo conectaba un gesto con otro, una memoria con una promesa, un silencio con una canción aún no cantada. El faro desde lo alto no brilló, pero su sombra sobre el mar parecía latir, porque había aprendido que a veces lo que une no es la luz, sino la forma en que se comparte la oscuridad. Al quinto día, el grupo llegó al faro antes de que el cielo se tiñera de gris. El aire tenía una densidad distinta, como si algo estuviera por revelarse. Nadie hablaba, nadie preguntaba, solo caminaban con la certeza de quien sabe que está en el lugar correcto, aunque no sepa por qué. Bruma los recibió con una mirada profunda, como quien ve más allá del presente. Esta vez no entraron de inmediato, se detuvieron en el umbral. El faro vibró con una nota sostenida, como si pidiera pausa. Entonces, uno de los jóvenes extendió las manos hacia el muro. No tocó, solo ofreció. El faro respondió con una imagen, una raíz que se bifurcaba en 1000 direcciones, cada una con un color distinto. Bruma habló por primera vez en días. No es lo que traen, es lo que están dispuestos a dejar ir. Las palabras no eran instrucción, eran apertura. Uno a uno, los presentes comenzaron a soltar, no objetos, sino gestos, memorias, nombres que ya no les pertenecían. El faro absorbía sin juicio, sin prisa. Cada nota que emitía era una despedida, pero también una bienvenida. Lira, desde la entrada, cerró los ojos. Sintió que el faro ya no era torre, ni semilla, ni lenguaje. Era umbral. Y esa noche, el pueblo no soñó con hilos ni puentes. Soñó con puertas, algunas abiertas, otras aún cerradas, pero todas esperando el gesto exacto que las hiciera cantar. Al sexto día, el grupo llegó al faro antes de que el viento comenzara a soplar. El cielo estaba inmóvil, como si el mundo contuviera el aliento. Nadie llevaba objetos, solo gestos. Bruma los recibió con una mirada que parecía atravesar el tiempo. Esta vez no entraron. Se detuvieron en círculo frente al muro resonante. El faro vibró con una nota sostenida, grave, como si estuviera preparando algo profundo. Uno de los niños dio un paso adelante y dijo una palabra que nadie había escuchado antes. No era idioma, era sonido nacido del silencio. El faro respondió con una imagen, una espiral que se abría hacia adentro. Bruma se acercó al muro y colocó ambas manos sobre la piedra. El faro emitió una pulsación que se extendió por el suelo, por el aire, por los cuerpos. No era luz, era memoria compartida. Entonces todos comenzaron a hablar, no con palabras, sino con movimientos, con respiraciones, con miradas. El faro tejía cada gesto como si fueran hilos de un tapiz invisible. Lira llegó al final, sin bastón, sin prisa. Se sentó junto al muro y cerró los ojos. El faro vibró con una nota que no era despedida, pero tampoco inicio. Era umbral. Esa noche, el pueblo no soñó con puertas ni raíces. Soñó con una sala sin centro, donde cada presencia era parte del faro. Y el faro, desde lo alto, no brilló, pero su sombra tejía constelaciones en el mar, porque había aprendido que lo eterno no se guarda, se comparte. Al séptimo día,
el grupo llegó al faro antes de que el sol asomara por el horizonte. El aire estaba quieto, como si el mundo esperara una nota que aún no había sido tocada. Bruma los recibió sin palabras. Esta vez no entraron. Se sentaron en círculo frente a la torre, sobre la tierra húmeda. El faro no vibró, no emitió luz, solo permaneció. Uno de los ancianos cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente. Su respiración marcaba el ritmo. Los demás lo siguieron. No era meditación, era sintonía. Entonces, el muro resonante emitió una nota tan baja que parecía venir del suelo. No era sonido, era raíz. Bruma se levantó y caminó lentamente hacia el muro. No lo tocó, solo se detuvo frente a él y dijo: «Hoy no abrimos, hoy dejamos que nos abran». El faro respondió con una imagen fugaz, una grieta en la piedra de la que brotaba luz líquida. Lira, desde la entrada, sonrió. Sabía que el faro había comenzado a escuchar no solo a quienes lo visitaban, sino a lo que estaba debajo, alrededor, más allá. Esa noche, el pueblo no soñó con constelaciones ni puertas, soñó con grietas, y en cada grieta algo nacía, no por fuerza, no por voluntad, por escucha, porque el faro había aprendido que lo más profundo no se revela, se deja florecer. Al octavo día, el grupo llegó al faro antes de que el cielo comenzara a aclararse. El aire tenía un peso distinto, como si algo estuviera por desprenderse del tiempo. Bruma los esperaba en silencio. Esta vez no se sentaron ni entraron. Se quedaron de pie frente al muro resonante, como quien aguarda una decisión que no depende de ellos. El faro no vibró, no emitió imagen, solo permaneció. Entonces, uno de los niños dio un paso adelante y colocó una piedra en el suelo. No era especial, era común, sin marcas, sin historia, pero el gesto era exacto. El faro respondió con una nota que no se oyó, pero se sintió. Un temblor leve recorrió la tierra, como si algo debajo despertara. Bruma se inclinó y tocó la piedra. El muro mostró una imagen, una raíz que se convertía en río y luego en camino. Lira llegó poco después, sin bastón, sin peso. Se acercó al grupo y dijo por primera vez en días: «Hoy no somos testigos, hoy somos parte». El grupo entró en la sala, no como visitantes, sino como voces. Cada uno ocupó un lugar, no por elección, sino por resonancia. Esa noche, el pueblo no soñó con grietas ni constelaciones, soñó con caminos, y cada camino nacía de una piedra común colocada con intención. Porque el faro había aprendido que lo sagrado no es lo extraordinario, sino lo exacto. Al noveno día, el grupo llegó al faro antes de que el mar comenzara a moverse. El cielo estaba cubierto de un gris suave, como si el día no quisiera despertar del todo. Bruma los esperaba en silencio, de pie junto al muro resonante. Esta vez no hubo círculo, ni gestos, ni objetos, solo presencia.
Uno de los jóvenes se acercó al muro y apoyó su frente contra la piedra. El faro vibró con una nota tan tenue que parecía venir del interior de cada uno. No era sonido, era reconocimiento. El muro mostró una imagen, una espiral que se convertía en raíz, luego en río, luego en vuelo. No era visión, era tránsito. Bruma se volvió hacia el grupo y dijo: «Hoy no somos parte del faro, hoy somos el faro». Nadie respondió, no hacía falta. Cada uno se acercó al muro no para tocarlo, sino para dejarse tocar por él. Lira llegó al final caminando despacio, con los ojos brillantes. Se detuvo en la entrada y susurró: «Ya está listo». Esa noche, el pueblo no soñó con caminos ni puertas, soñó con faros. No uno, sino muchos. Algunos en montañas, otros en desiertos, otros en cuerpos humanos que brillaban sin luz. Porque el faro había aprendido que no debía ser habitado, sino encarnado. Al 10º día, el grupo llegó al faro antes de que la luz tocara el mar. El cielo estaba suspendido en un gris translúcido, como si el día dudara entre comenzar o quedarse quieto. Bruma los esperaba en el umbral. No dijo nada, solo extendió una mano hacia el muro resonante, que permanecía en silencio. No era espera, era contención. Uno de los niños se acercó y colocó su mano sobre la piedra. El faro vibró con una nota tan baja que parecía surgir del fondo del cuerpo. No era sonido, era raíz. El muro mostró una imagen, una figura humana hecha de hilos, con el corazón abierto como una puerta. Nadie se movió, nadie interpretó, solo respiraron. Bruma habló: «Hoy no somos visitantes, ni parte, ni faro. Hoy somos eco». Entonces, cada uno comenzó a repetir un gesto que no había visto antes, como si el faro le susurrara desde dentro. Un movimiento de manos, una inclinación de cabeza, una palabra que no tenía traducción. Lira llegó al final, sin bastón, sin peso. Se acercó al muro y apoyó su frente. El faro vibró con una nota que no era despedida ni inicio, era reflejo. Esa noche, el pueblo no soñó con caminos ni constelaciones, soñó con ecos, y cada eco no repetía, transformaba. Porque el faro había aprendido que lo verdadero no se guarda, no se enseña, no se impone, se repite hasta que se vuelve propio. Al 11º día, el grupo llegó al faro antes de que el horizonte se definiera. El cielo estaba cubierto por una neblina suave, como si el mundo aún dudara entre sueño y vigilia. Bruma los esperaba en el umbral, con los ojos abiertos pero sin mirar. Esta vez no hubo palabras, ni gestos, ni imágenes. Solo una quietud que parecía contener todas las respuestas. Uno de los ancianos se acercó al muro resonante y se quedó de pie, sin tocarlo. El faro vibró con una nota que no era grave ni aguda, sino circular. Una vibración que no comenzaba ni terminaba. El muro no mostró imagen. En cambio, el aire se volvió más claro, como si algo invisible se hubiera despejado. Bruma habló: «Hoy no somos eco, hoy somos pausa».
Los demás se sentaron en silencio, no como espera, sino como ofrenda. Cada respiración era parte del ritmo, cada mirada una nota sin sonido. Lira llegó al final, sin bastón, sin sombra. Se sentó junto al muro y cerró los ojos. El faro vibró con una nota que no se oyó ni se sintió, solo se supo. Esa noche, el pueblo no soñó con faros ni caminos, soñó con pausas. Y en cada pausa algo se abría, no hacia afuera, hacia adentro. Porque el faro había aprendido que lo más profundo no se revela en el movimiento, sino en el momento exacto en que todo se detiene. Al 12º día, el grupo llegó al faro, antes de que el mar comenzara a murmurar. El cielo estaba claro, pero no luminoso, como si la luz también estuviera esperando. Bruma los recibió en silencio, con una calma que no era quietud, sino escucha. Esta vez nadie se acercó al muro, nadie trazó gestos ni colocó piedras. Se quedaron todos en la entrada, como si el faro ya no fuera un lugar al que se entra, sino uno que se contempla desde dentro. Uno de los niños se volvió hacia el mar y levantó los brazos. No dijo nada, pero el faro vibró con una nota que parecía surgir del horizonte. Una nota que no era llamada ni respuesta, era reflejo. Bruma caminó lentamente hacia el centro de la sala. No tocó el muro, se sentó en el suelo y cerró los ojos. Los demás la rodearon, sin formar círculo, sin orden, solo presencia. El muro resonante mostró una imagen por primera vez en días. Una piedra flotando sobre el agua, rodeada por sombras que no eran oscuridad, sino memoria. Lira llegó al final, sin bastón, sin prisa. Se detuvo en el umbral y no entró. Solo dijo: ya no hay dentro ni fuera. Esa noche, el pueblo no soñó con pausas ni ecos, soñó con reflejos. Y en cada reflejo algo se reconocía, no como antes, como ahora. Porque el faro había aprendido que el verdadero centro no está en la torre, sino en el instante en que todos se miran y saben que ya no necesitan llegar, porque ya están. El grupo llegó antes de que el mar comenzara a respirar. El cielo, aún sin forma, parecía contener una promesa que nadie se atrevía a nombrar. Bruma los esperaba de pie, con las manos entrelazadas a la altura del pecho. No había palabras, ni gestos, ni señales, solo una presencia que bastaba. Uno de los jóvenes se adelantó y se sentó frente al muro resonante. No hizo nada, solo estuvo. El faro vibró con una nota que no era audible, pero que todos sintieron en el centro del pecho. Era como si el silencio se hubiera vuelto sonido. El muro no mostró imagen. En su lugar, una brisa suave recorrió la sala, como si el faro exhalara por primera vez. Bruma cerró los ojos, no para ver menos, sino para ver desde otro lugar. Los demás se acomodaron en el suelo, sin orden, sin forma, como hojas que caen y encuentran su sitio sin buscarlo. Lira llegó después, sin anunciarse. Se sentó junto a la entrada y apoyó la espalda contra la piedra. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban, escuchaban. Esa noche, el pueblo no soñó con reflejos ni pausas, soñó con respiraciones.
y en cada respiración algo se abría, no hacia el mundo, sino hacia lo que el mundo aún no había recordado, porque el faro había comprendido que no era guía, ni eco, ni raíz, era aliento, y el aliento no se enseña, se comparte. El grupo llegó antes de que el sol tocara las piedras del acantilado. El aire estaba tibio, pero no era calor. Era memoria. Bruma los esperaba en silencio, con los ojos abiertos hacia el horizonte. Nadie habló, nadie preguntó. Solo se acercaron al muro resonante y se sentaron, como quien sabe que el momento no necesita ser nombrado. El faro no vibró, no mostró imágenes, pero algo en el suelo parecía latir, como si la tierra recordara. Uno de los niños se levantó y caminó hacia el centro. No llevaba nada, solo se detuvo y dijo: «Ya no hay que traer». Bruma asintió. No era afirmación, era reconocimiento. El muro emitió una pulsación leve, como un suspiro que no busca respuesta, y entonces todos comenzaron a respirar al mismo ritmo, no por acuerdo, por resonancia. Lira llegó después, sin anunciarse, se sentó junto a la entrada y cerró los ojos. Su presencia no era guía ni testigo, era raíz. Esa noche el pueblo no soñó con alientos ni reflejos, soñó con latidos, y cada latido era compartido, como si el faro hubiera dejado de ser torre para convertirse en cuerpo, porque había comprendido que lo esencial no se construye ni se busca, se habita. El grupo llegó cuando el cielo aún no había elegido color. El mar estaba quieto, como si escuchara desde lejos. Nadie hablaba, nadie preguntaba, solo caminaban con la certeza de que el faro ya no era destino, sino compañía. Bruma los esperaba en la entrada, con las manos abiertas. No ofrecía nada, no pedía nada, era presencia. Uno de los jóvenes se detuvo frente al muro resonante. No lo tocó, solo cerró los ojos. El faro vibró con una nota que parecía surgir del centro de la tierra. No era sonido, era raíz compartida. El muro no mostró imagen, pero el aire se volvió más claro, como si algo invisible se hubiera dicho. Bruma habló: «Ya no somos parte del faro, somos lo que el faro recuerda». Los demás se sentaron en silencio, no como estera, sino como gesto. Cada respiración tejía una red invisible entre cuerpos, entre tiempos, entre memorias. Lira llegó después, sin peso, sin sombra. Se sentó junto a la entrada y sonrió, no porque entendiera, porque reconocía. Esa noche el pueblo no soñó con alientos ni reflejos, soñó con memorias que no eran suyas, pero que los nombraban. Y en cada memoria el faro no era torre, ni cuerpo, ni lenguaje, era vínculo. Porque había comprendido que lo verdadero no se guarda en piedra, se transmite en silencio. El grupo llegó cuando el mar parecía dormido y el cielo aún no decidía si abrirse. No había urgencia en los pasos, ni expectativa, solo una presencia suave, como si cada cuerpo supiera que el faro ya no era lugar, sino estado. Bruma estaba sentada junto al muro resonante. No lo miraba,
lo escuchaba. El muro no vibraba, no emitía imagen, pero algo en el aire tenía densidad de comienzo. Uno de los adultos se acercó y se acostó sobre la piedra central, no como ofrenda, como raíz. El faro respondió con una pulsación que no se sintió en el oído, sino en el estómago. Era como si el cuerpo recordara algo que nunca se le enseñó. Los demás se acomodaron alrededor, sin formar círculo, sin buscar simetría. Cada uno ocupaba el espacio que el silencio le ofrecía. Bruma habló. Ya no somos memoria, somos lo que la memoria permite. Y el muro mostró una imagen por primera vez en días, una espora flotando en el aire, rodeada por hilos que no tocaban, pero conectaban. Lira llegó después sin anunciarse. Se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. No era distancia, era contención. Esa noche, el pueblo no soñó con vínculos ni latidos. Soñó con esporas, y cada espora llevaba dentro una historia que no pedía ser contada, solo compartida. Porque el faro había comprendido que lo esencial no se transmite por palabras, sino por presencia, que respiran juntas. El mar estaba inquieto, como si algo debajo de su superficie hubiera comenzado a girar. El cielo, sin nubes, parecía más cercano que nunca. El grupo llegó sin palabras, sin objetos, sin ritual, solo cuerpos que sabían estar. Bruma los esperaba dentro del faro, sentada en el centro con los ojos cerrados. El muro resonante no vibraba, no emitía luz, pero el aire tenía una textura distinta, como si estuviera lleno de algo que aún no se había dicho. Uno de los adultos se acercó y se acostó sobre la piedra central, no como gesto, como entrega. El faro respondió con una pulsación que recorrió el suelo, los cuerpos, el mar. No era sonido, era permiso. Los demás se acomodaron alrededor sin buscar orden. Cada respiración tejía una red invisible, como si el faro ya no fuera torre, sino tejido. Bruma abrió los ojos y dijo: ya no somos lo que el faro recuerda, somos lo que el faro confía. Lira llegó después, sin pasos. Parecía deslizarse. Se sentó junto al muro y apoyó la cabeza. No era descanso, era comunión. Esa noche, el pueblo no soñó con esporas ni reflejos, soñó con tejidos. Y cada hilo llevaba dentro una historia que no pedía ser contada, solo vivida. Porque el faro había comprendido que lo último que se ofrece no es luz, es confianza. El mar respiraba con lentitud. El cielo, despejado, no ofrecía respuestas, solo espacio. El grupo llegó sin palabras, sin forma. No eran visitantes, eran parte del paisaje. Bruma estaba de pie junto al muro resonante. No lo miraba, lo sostenía. El faro no vibraba, no emitía imagen, pero su presencia era más intensa que nunca. Uno de los niños se acercó y colocó su mano sobre la piedra central. No pidió, no ofreció, solo estuvo. El faro respondió con una pulsación que no se sintió en el cuerpo, sino en el tiempo.
Los demás se acomodaron alrededor sin buscar simetría. Cada gesto era exacto, aunque nadie lo hubiera ensayado. Era como si el faro los recordara desde antes de ser construido. Bruma habló. Ya no hay faro, hay nosotros. Lira llegó al final, sin pasos, sin sombra. Se sentó junto a Bruma y tomó su mano. No era cierre, era continuidad. Esa noche el pueblo no soñó, no hizo falta, porque el faro había comprendido que su tarea no era iluminar, ni guiar, ni guardar. Era desaparecer en el momento justo para que todos pudieran comenzar a ver desde dentro. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.